en la primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 1. Vamos a hablar de los dones espirituales. ¿Qué le parece? Mire, hemos estado hablando algunas de las veces, no continuamente, pero hemos hablado ya de los ministerios, cómo hay 5 ministerios. Y está hablando, cuando hablo de 5 ministerios, son ministerios, ¿verdad? De la palabra, vaya. Hemos hablado también, ¿verdad?, de las parábolas, pero hay 12 parábolas que son semejantes al reino de los cielos, lo hemos hablado. Hemos hablado, ¿verdad?, de 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, que hace poco terminamos de hablar de esas 9 manifestaciones. Es un solo fruto con 9 manifestaciones. Y ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de los dones. También son 9 dones. Vamos a pedirle al Señor para que nos pueda dar y hablar don por don. O sea que en cada vez que hablemos de un don se va a ir una predicación para ir entendiendo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, como pueblos de Dios, ¿verdad?, no debemos de ignorar esto, porque como esto es un ministerio, hablando generalmente, todos debemos de tener un don para poder hacer un trabajo en la obra de Dios. Y vamos a ver ahorita el versículo 1, nada más para meterme a algo muy interesante. Si Dios nos mueve, vamos a verlo. Dice así, verso número 1, capítulo 12. ¿Está interesado en esto, hermano? Bueno, está interesado en trabajar en la obra de Dios. Dice el versículo 1. Y luego vamos a ver qué don tiene usted. Usted se conoce, usted sabe el don que Dios le ha dado, o quizás no lo conoce porque no lo ha buscado. Dice el texto, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Bueno, ¿a quién le está hablando aquí? A los hermanos. Y dice que acerca de los dones espirituales, los hermanos no debemos de ignorar, no deben de ser desconocidos para nosotros. No debemos desconocer nosotros los dones espirituales. Ahora, esa palabra dones, primeramente vamos a ver, ¿verdad?, lo que es la palabra don. Dones viene siendo carisma. En el griego es la palabra carisma para referirse a dádiva divina, concesión espiritual. Eso es lo que significa don. Acerca de las dádivas divinas o acerca de las concesiones divinas, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahora, la otra es, ¿verdad?, cuando dice espirituales. La palabra espirituales, ¿verdad?, viene cayendo, ¿verdad?, en esta forma. Ahí hay peunamticos para referirse acerca de los dones no carnales, los dones divinamente sobrenaturales. Eso es lo espiritual, lo no carnal, lo divinamente espiritual.
acerca de las dádivas divinas y de las no carnales, no quiero, hermanos, que ignoren. Nosotros no debemos de ignorar, hermano, estas cosas, porque nosotros no somos una gente común. Hay algo que Dios ha hecho en nuestra vida, hay algo que Dios nos ha dado, y en este caso Dios nos ha concedido un don que es espiritual. Don puede ser un regalo, ¿verdad? De alguien que le da un don a usted, pero es muy diferente un regalo, ¿verdad? Vamos a decir material, a un regalo espiritual. Y nosotros no debemos de ignorar. Ahora, dice el versículo número 2, para que usted haga conciencia de esto. Sabéis, o te das cuenta, o te diste cuenta, o te has dado cuenta, que cuando erais gentiles, cuando la Biblia dice aquí, erais gentiles, se está refiriendo, ¿verdad? Cuando eras como una gente común. Ahora no somos gente común, ahora somos gente de Dios. Los gentiles viene siendo alguien que desconoce lo de Dios, que está sin Dios y sin esperanza, aunque escuche de Dios, pero no tiene a Dios, mucho menos tiene esperanza. Por eso dice, sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevado, ¿a dónde? A los ídolos mudos. ¿De dónde vienen muchos? ¿O de dónde venimos muchos? Porque los ídolos no únicamente son las imágenes. La idolatría puede venir en muchas cosas, algo que nos guste, algo que nos parece, algo que nos atrae mucho, algo que le damos preferencia en lugar de lo de Dios, porque nosotros ignoramos lo de Dios. Pero como somos un pueblo que no ignoramos lo de Dios, no debemos de darle preferencia a lo que no es de Dios. Y no ignoramos, ¿verdad?, que anteriormente estábamos viviendo como la gente común. Dios los bendiga, ellos están en su ignorancia, ¿verdad? No podemos nosotros condenarlos, el que lo puede hacer es Dios, pero por eso es que nosotros les hablamos, les presentamos a Cristo. Pero aquí va a hablar la forma de que ellos van a entender también. Dice el versículo número 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema o maldito, o nadie que hable por Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. ¿Cómo está eso? Mire, nadie que hable por Espíritu de Dios, dice el texto muy claro, llama anatema Jesús. Claro, ¿qué va a salir de mí al estar hablando yo por el Espíritu de Dios? No va a salir nada de maldición en contra de mi Dios. No puedo maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque hablo por el Espíritu de Dios y no puedo llamarlo anatema, no puedo maldecirlo, porque yo hablo por el Espíritu de Dios si soy un hijo de Dios. Y enseguida dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿qué? Sino por Espíritu Santo. O sea, nadie se puede adjudicar y nadie le puede llamar a Jesús Señor con conciencia. ¿Por qué le llamo Señor a Jesús? Porque estoy bajo la voluntad de Dios, porque estoy bajo la obediencia de Dios, porque reconozco que es mi Padre, hablando de mi Padre espiritual, que Él es Dios, ¿verdad? Y yo le llamo con confianza porque sé que es mi Padre. Eso es. Cuando el texto dice, ¿verdad?, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. No es nada más decir Señor de palabra. No. Va más allá, va algo más profundo. Señor, porque reconozco que es mi Señor. Gloria al Señor. Sigue diciendo el texto. Aquí es donde vamos a meternos más, dice.
Empero hay repartimiento de dones, ¿qué dice? Mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas. Vamos a ver esos dos versículos. Cuando dice, y hay repartimiento ¿de qué? De dones. ¿Qué es repartimiento? Repartimiento significa diversidad de dones. Son diversos los dones que Dios reparte. Da a entender que no podemos tener todos el mismo don. Vamos a verlo. No podemos tener el mismo don. Ahorita vamos a ver cuál don tenemos, porque vamos a ver de esos 9 dones cuál es el que opera en nosotros. Dice el texto: empero hay repartimiento de dones o diversidad de dones, mas el mismo Espíritu es. Verso número 5. Y hay repartimiento de ministerios. Cuando menciona ahí, ¿verdad?, repartimiento de ministerios, vamos a decir, hay diversidad de ministerios o de servicios. Porque a veces todos queremos ser una sola cosa. Que más abajo va a hablar del cuerpo, que el cuerpo no es todo solo una cosa, son diferentes los miembros. Hay diversidad de ministerios o de servicios. Por ejemplo, vamos a hablar de los ministerios o de los dones ministeriales, ¿verdad?, que vienen siendo 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. No todos somos pastores, no todos hay apóstoles, no todos son evangelistas, no todos son profetas y no todos son doctores o maestros enseñadores. No todos. Hay diversidad, están repartidos. Por eso usted ve en los ministerios, ¿verdad?, más sobre los que estamos a veces entre puros ministros. Nosotros los escuchamos hablar, ¿verdad?, y uno capta. Ustedes mismos escuchan a muchos predicadores, ¿verdad?, y no todos tienen el mismo don. Son ministros, pero no todos, ¿verdad?, no todos tienen el mismo don, no todos tienen la misma gracia para exponer lo que entienden, para exponer la palabra de Dios. Por eso el texto lo dice muy claro. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Verso 6. Aquí entra ya la congregación. Por eso cuando dice el verso 6 también dice, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra en todas las cosas. Ahí cuando dice hay repartimiento, ¿verdad?, de operaciones, es repartimiento o diversidad de actividades. Hay diversidad de actividades. Por eso muchos de nosotros nos inclinamos a hacer una cosa o no hacer lo que nosotros queremos, o a veces Dios nos inclina, nos dice, haz esto. Miren, hermano, hay gente que se inclina en barrer, vaya. Gente que se inclina en hacer limpieza, gente que se inclina en ayudar en una cosa o en otra, hablando de diversidades, ¿verdad? Y lo hace con gusto porque siente que ese es precisamente su llamado, ese es su servicio, pero a veces quiere hacer lo que otros hacen y no cabe ahí, no puede, y aunque lo quiera hacer nunca lo va a hacer, o hace las cosas de mala gana. Gente que está en una congregación, hermano, y no se presta para nada. Por eso nunca hay una manifestación de un don de Dios en su persona. No hay una manifestación. Viven como quieren, hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Se inclinan a lo que ellos quieren. Están errados, están mal. Porque una congregación es parte del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo tiene muchos miembros. Es como el cuerpo humano. El ojo, la nariz, el olfato, la mano, los dedos, los pies. Todo tiene su función.
Fíjese que el ojo quiere hacer lo que hace la cabeza, ¿cómo va a pensar con los ojos? Y hay gente que así se maneja. Y el texto está diciendo muy claro, cuando habla de la diversidad es diferencia, es variedad de dones. Sí, alcanzamos a entender, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 7, fíjese lo que cite. Pero a cada uno, fíjese lo que dice ahí, hermano, le es dada manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Bueno, ¿qué es el don que recibe usted? Es una manifestación de Dios en usted, pero para que la use para provecho. No para que la use para jactarse, que yo soy muy bíblico, muy buen predicador, muy buen enseñador. Yo hago muchas cosas y no es así. Es para un servicio, hermano. El llamamiento de Dios es para servir a Dios. Bueno, a los que sirven, porque a los que no sirven, por ahí dice alguien, no sirven. Y una cosa que no sirve, ¿qué hace usted con una cosa que no sirve? Si es de fierro la manda al kilo, ¿verdad? Si es una escoba la quema, ya no sirve. Bueno, imagínese. Entonces, está diciendo muy claramente, ¿verdad? Porque a la verdad, o sea, verdaderamente la Biblia no está diciendo cosas que no son. Dios no habla así. Dice, porque verdaderamente a este, y luego empieza a manifestar. Bueno, a este. Cuando dice a este, ya particulariza. A uno les es dado esto, al otro. Por eso dice el texto. A este es dada, pero nada más porque sí, dice, por el Espíritu. Y cuando habla del Espíritu, ya se está refiriendo al mismo Señor, al mismo Espíritu, al mismo Dios. Cuando dice, porque a este, a la verdad es dada por el Espíritu, y ya menciona el versículo número 8, palabra de sabiduría. Ahí está, palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Vamos a pesar las cosas, vamos a pesarnos. Hay algunos que no van a entender nada, pienso yo, porque ni siquiera saben lo que es el don, ni siquiera procuran el don. Únicamente nos encerramos en que somos cristianos, somos bautizados y hasta ahí. Por eso es que no actuamos muchas de las veces o no hay una manifestación, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros. Cuando dice la Biblia aquí en el 8, porque a la verdad a este, no es que esté diciendo a este, para no irse así, ¿verdad?, para que cada quien agarre su parte, dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, o sea, lenguaje, palabra y lenguaje aquí es lo mismo, lenguaje de sabiduría. Sí hay quien tiene lenguaje de sabiduría, pero ¿cómo lo usa? Porque estamos viendo, ¿verdad?, que el don es para un provecho. Lo que le ha dado a usted, ¿verdad?, ese lenguaje de sabiduría que habla mucho palabra, ¿verdad?, sabe darle el uso que es a ese lenguaje que usted habla por el Espíritu de Dios, lenguaje de sabiduría. O sea, yo entiendo aquí que esta sabiduría, el hombre que la habla, debe de estar consciente, como todo predicador, no nomás de predicar, porque me toca, yo soy esto, no, que esté consciente de que va a recibir la persona ese lenguaje de sabiduría para que sea aprovechado, porque es para un provecho. Dice el texto muy claro, ¿verdad? Dice, a otro palabra de ciencia. Vaya contando los dones, este es el segundo. Usted sabe lo que es la ciencia, palabra de ciencia. Ciencia
y conocimiento exacto de las cosas es lo mismo. Por eso la Biblia provoca a escudriñar la Escritura. Por eso se provoca a buscar a Dios. ¿Cómo se consiguen estas cosas? Es que los dones no se consiguen nada más. No, usted se bautizó, Dios le perdonó sus pecados. Si fue sincero, Dios puso un don en usted. Por eso es que en la segunda de Timoteo, en el capítulo número 1, en el versículo número 6, Pablo le dice a Timoteo: despierta el don de Dios que está en ti. Entonces, hay un don de Dios en cada uno de nosotros, hermano. Esos dones están repartidos entre nosotros. Y hay un don de Dios, ¿verdad? En usted, en mí. Algunos podemos tener el mismo don, ¿verdad? A otros pueden tener el mismo don, porque hay diversidad de dones, ¿verdad? Pero su don está adormecido. Lo digo. Y está provocando a despertar el don de Dios que hay en él. Quiero ir ahí a la segunda de Timoteo, para que lo lea, para que lo entienda, ¿verdad? Capítulo número 1. Y es un consejo, hermano. No lo está exhortando, ni se le está exhortando a que no lo haga. Se está dando un consejo. Este es un consejo. Dice el verso número 6. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición ¿de qué? De mis manos. Y sabemos a qué don, ¿verdad?, de Dios había en ese hombre. Ese hombre era un hombre de Dios y tenía un don ahí. Y estaba el don, a lo mejor lo estaba ejerciendo, pero no como debía, no lo había desarrollado a lo mejor, ¿verdad? Pero despierta el don de Dios que está en ti. Así lo podemos decir generalmente, a hombres y mujeres, hermano. Despierta el don de Dios que está en ti. En este caso es palabra de ciencia, un conocimiento exacto de las cosas. Y luego habla de otro don, que este es muy importante. Enseguida dice el verso número 9, a otro fe por el mismo Espíritu. La fe es otro don. Es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Nosotros tenemos una fe, tenemos un creer y sobre todo la fe en Dios. Creer plenamente en Dios. No creer, ¿verdad?, en Dios a medias, sino creer plenamente en Dios. Tener una seguridad de Dios. A veces nosotros batallamos con nuestra vida porque nuestra fe es raquítica. Y al último diré por qué a veces no se alcanzan las cosas de Dios. ¿Qué es lo que debe de haber? Alguien puede tener el don de fe. Hay personas, hermano, que tienen ese don de fe. Desde que se les habla, desde que se les empieza a hablar, inmediatamente dicen, como dijo aquel hombre llamado Isaías, heme aquí, envíame a mí. Inmediatamente creyó en lo que le estaba diciendo Dios. Le dio una visión y dijo, en los días que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y dice que ahí estaban serafines, que decían de noche, de día, santo, santo, el Señor Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Trata a Dios con él y le dice, heme aquí, envíame a mí. La fe es muy necesaria en nuestra vida, hermano, muy necesaria, no en un exceso, ¿verdad? Como se mencionaba el día de ayer, a veces confundimos la fe con la valentía. No, la fe es algo muy sencillo. La fe, la Biblia dice que es lo que demuestra
las cosas que esperamos. La demostración de lo que no se ve. ¿Qué don tiene usted? A ver, ahí van 3 ya, ¿verdad? Va el de palabra de sabiduría, va el de palabra de ciencia, ahora está el de fe. ¿Cuál tiene usted de esos 3? Para que lo despierte. O a lo mejor ya lo está ejerciendo y dele gracias a Dios. Y luego sigue diciendo, el otro dice, y a otro, fíjese este don de ahí, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades. Qué bonito es ese don, ¿verdad? No cualesquiera tiene ese don de que Dios le use, ¿verdad?, para sanar a alguna persona. Ese don es muy precioso. A lo mejor usted puede que lo tenga y no se da cuenta. A lo mejor usted en una desesperación o en una petición, ¿verdad?, ora por alguien y Señor, y se manifiesta. Nada más que no se ejercita a veces. Lo toma uno como una casualidad, como algo que pasó. Pero cuando el don de sanidad está en una persona, debe de ejercitarlo. No nada más, aún en predicadores a veces se ve que nomás predican y nomás predican y nomás predican y no hay la confianza, no hay la fe para ponerle la mano a una persona para que sane, para que salga un demonio, para que quede libre. Pero cuando lo hay, hermano, Dios opera. Ese es un don y que debe de buscar. Según el capítulo 14, ¿verdad?, este mismo libro menciona y dice, ¿verdad?, que se procuren los mejores dones. Y luego habla de 2 dones muy, muy, muy efectivos. Ahora, sigue diciendo el texto. A otro, operaciones de milagros. Diferente es que opere un milagro, es diferente a una sanidad. Y la gente confunde a veces las sanidades con los milagros. Las confunde, hermano. Pero aquí está hablando, está diferenciando. Está haciendo la diferencia. Los milagros, ¿verdad?, está diciendo aquí, ¿verdad?, son operaciones de milagros. O sea, actividades. En este caso vamos a decir el hacer milagros. Hay distribuciones, ¿verdad?, en el hacer milagros, en que operen, ¿verdad?, los milagros, operaciones de milagros. Porque aquellos hombres, hermano, no todos, muchos de ellos, ¿verdad?, hacían los milagros tan grandes, ¿verdad?, como cuando el Señor, ¿verdad?, por medio de aquel hombre llamado Moisés, abrió el mar y pasó la gente. Dios es el que hace el milagro, el hombre es el vaso que usa a Dios para hacer un milagro. Y usted puede ser un vaso para que Dios pueda hacer un milagro o muchos milagros. Somos parte del cuerpo, hermano. A veces somos un cuerpo. ¿Por qué no se ven ahorita mucho de eso? Si todas las congregaciones, si con una vaya, que hubiera una dedicación, que hubiera una entrega al Señor, ¿verdad?, en nosotros como debe ser, eso lo veríamos, porque eso está en cada uno de nosotros, nada más que está adormecido. No hay la dedicación que debemos de tener para que estas cosas se vean. Por eso hay hombres, ¿verdad?, muy especiales, Dios los bendiga, pero tras de ellos hay una dedicación. Y a veces se tienen en las congregaciones esos hombres, pero nada más los oyen y les gusta oírlos cómo predican. Y cuando Dios efectúa algún milagro, cuando Dios efectúa alguna sanidad, pero nada más hasta ahí.
En lugar de darle la gloria a Dios, se la atribuyen al hombre diciendo, este así, este así, este así, y hasta ahí se quedan y nunca hacen el esfuerzo por buscar o decirle al Señor, Señor, ¿y yo qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi don? Enséñamelo. Y a veces casi lo pone ahí, mira, este es tu don, pero no. Y la Biblia dice muy claro, ¿verdad? A otro, operaciones de milagros. Y luego menciona enseguida y dice, a otro, profecía. Cómo surgen profetas y profetizas en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿qué viene siendo, verdad, el profeta o la profecía? Es la predicción de lo futuro. ¿Cuántas veces se le dice a la gente y a veces quieren ver los profetas como en el Antiguo Testamento, hermano? La ley y los profetas hasta Juan. Hasta entonces. La Biblia habla del don precisamente, ¿verdad?, de la profecía. Que no podrá ser la excepción, digo yo, ¿verdad? Si algún profeta lo usa Dios para estar profetizando. Ahorita usted conoce una persona que se la pase profetiza y profetiza y profetiza y en todas le resulte. Dios usa personas que tienen el don de la profecía. Y dice el texto que es predicción, anunciar lo futuro. Ahora dice enseguida las otras palabras, dice el versículo número 10, estamos ahí. Y a otro, discreción de espíritus. O sea, la discreción de espíritus viene siendo el discernimiento, el distinguir, el percibir los espíritus. A veces nosotros no percibimos nada, ni siquiera los espíritus malos. Y hay alguien que puede percibir, que puede distinguir, que puede, ¿verdad?, discernir. Usted tiene la capacidad, puede tener la capacidad de discernir, ¿verdad? Un espíritu. Usted puede tener la capacidad de distinguir un espíritu. ¿Cómo distingue un espíritu? ¿Cómo lo percibe? Mira, los hermanos me platicaban de anoche o antenoche, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Que estaban allá afuera, llegó por ahí una persona y se les paró enfrente y pues inmediatamente percibieron, distinguieron, ¿verdad?, que lo que traía, lo que había en la persona. Percibieron, distinguieron. Una persona que no conoce lo de Dios no va a distinguir, ni va a percibir, no. Distinguir, percibir. Si simplemente en la pura forma de hablar una persona, usted sabe si es de Dios. Usted sabe que la mayoría de las personas hablan, pues no, pues hablan puras cosas que no son, pero de una persona religiosa, de una persona que se dice ser, ¿verdad?, del pueblo de Dios, simplemente en su hablar, de muchos predicadores, que en su predicar, usted sabe si está hablando lo de Dios o no está hablando lo de Dios. ¿Y cómo lo distingue? ¿Por qué tiene usted, verdad, ese don de distinguir eso? Porque no ignora las cosas de Dios, porque busca a Dios, es más, porque conoce a su Dios. ¿Quién no conoce a Dios, no distinguen, les predican, les hablan lo que ellos hablan, ¿verdad? Y la gente todo se lo come. Pero usted no se come fácilmente, ¿verdad?, lo que no es de Dios. ¿Por qué?
porque usted está percibida, está preparada, usted es una persona que busca, usted es una persona, ¿verdad?, entregada a Dios. No fácilmente va a llegar un espíritu y lo va a engañar. Y en este tiempo la Biblia dice que vendrán muchos engañadores diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos no se manifiestan como la iglesia de Dios con Jesucristo y el mundo les cree? A eso que lo que significa ahí, ¿verdad?, la discreción. Vamos a entrar a otra cosa también, ¿verdad?, que menciona aquí la Biblia en el versículo número 10. Y a otro, porque así aquí son dos cosas, mire: géneros de lenguas. Ahí la palabra géneros viene siendo, ¿verdad?, para clase, diferentes lenguas, familias de lenguas, variedades de lenguas. Porque a veces hay gente que usted escucha y siempre está hablando lo mismo, siempre está hablando lo mismo, siempre las mismas palabras, las mismas palabras, las mismas palabras. Pero hay diferentes, porque Dios habla a diferentes lenguas, a diferentes naciones. Las lenguas a veces son humanas, pero las lenguas angélicas no las entiende el hombre. Las lenguas angélicas necesitan un intérprete también, ¿verdad?, para que pueda discernir lo que está hablando una persona. Por eso el texto dice ahí: géneros de lenguas, o sea, clases, genos, para referirse a clases, a variedades, a familias de lenguas. Y luego el otro es, enseguida dice, interpretación de lenguas. Mire, uno puede hablar géneros de lenguas y está hablando y no entiende ni lo que habla. Pero en cambio puede estar por ahí uno, ¿verdad?, que interpreta o que traduce, porque eso es interpretación. Viene siendo, ¿verdad?, la traducción, alguien que explica lo oscuro. Y esto es de lo más oscuro que puede haber, porque viene de Dios. Porque está hablando Dios al pueblo y necesita haber un intérprete que tenga precisamente ese don de la interpretación o el don de traducir a alguien que está hablando una lengua que él con su mente no la va a traducir. Al tomar el Espíritu a alguien que empieza a hablar en lenguas, también tiene que tomar el Espíritu a alguien para que pueda interpretar las lenguas. No crea que es algo que porque interpreta lenguas ya de la noche a la mañana o rápidamente va a andar interpretando lenguas. No, sino es una interpretación, ¿verdad?, común. Como hay muchos intérpretes que interpretan lenguas, por ejemplo, al español, nosotros lo hablamos muy bien, pero los americanos no todos lo hablan, necesitan un intérprete para que les interprete. O al revés, muchos, el inglés es muy común, pero hay muchos intérpretes de inglés. En todos los países, cada país, ¿verdad? Y sobre todo que el idioma internacional es muy interpretado, pero por otras gentes que saben interpretar. Pero aquí no se trata de saber interpretar. Las lenguas de Dios es un don. Aquí lo que se trata es, como le digo, alguien que está hablando lenguas no entiende lo que está hablando. Pero alguien que está en un lado, si tiene el don de interpretación o de traducción, lo va a tomar el Espíritu. Así como toma al que habla las lenguas, empieza a hablar en lenguas. El otro se para y lo toma el Espíritu y empieza a interpretar las lenguas. A lo mejor usted interpreta lenguas y no habla lenguas, o a lo mejor usted habla lenguas y no interpreta lenguas. Mejor cállese y hable a Dios. ¿Y cómo va a hablar a Dios usted en lenguas? No. Si no está entendiendo lo que está hablando, si está diciendo que se calle, pues usted póngase a orar. Y el otro se va a levantar y el otro
va a interpretar o va a traducir las lenguas. Esos son los dones que deben de estar en la iglesia. En usted, si es que somos algunos, ¿verdad? En algunos hay precisamente un don. ¿Por qué no habla usted en lenguas? ¿O por qué no hablamos a veces en lenguas? Mire, una persona que usa a Dios para hablar lengua es cuando la persona tiene una dedicación. Una persona de oración, una persona de ayuno. No estoy diciendo que lo sea yo, no. Lejos estoy, ¿verdad?, de ser una persona de oración, de ser una persona de ayuno, pero las personas que son de oración, las personas que son de ayuno, hablan. Y no porque oiga hablar usted, cualquiera es esa persona, que a veces oye usted hablar en muchas partes a muchas personas, pero usted ve el testimonio que tienen. No. Fíjense que un día iba yo en la rutera, íbamos a predicar y me subí. Y empecé a hablar, empecé a predicar. Y se levanta ahí una persona hablando en lenguas. Un borracho empezó a hablar en lenguas. ¿Sería en lenguas de Dios? Claro que no. El diablo es imitador. El diablo es imitador. Hermano, cuando Dios pone los dones, por eso el texto dice, el vaso que se limpia es útil en las manos de Dios. Bueno, ¿tiene el don? ¿Lo tiene despierto? Dios lo va a utilizar para que opere ese don en usted. Despierta el don de Dios que está en ti. ¿Cómo quisiera, verdad, pedirle al Señor, vea, esto nunca lo he predicado así como lo estoy hablando, que si le sigo voy a hablar del cuerpo, ¿verdad? Ahorita le voy a seguir un poquito, pero como quisiera hablar don por don, hasta donde pueda, le voy a pedir al Señor, ¿verdad?, para poder ir hablando del don precisamente, ¿verdad?, de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, del de la fe, de cada uno de ellos, para ver si lo entendemos mejor. Y luego sigue diciendo, verso 11, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu es. ¿Qué nos da a entender esto? Al decir todas estas cosas, obra uno, está hablando de un Señor, está hablando de un Dios, está hablando de un Espíritu. Quiere decir que nomás es uno. El mismo Dios dice, repartiendo particularmente, fíjese, a cada uno como quiere. Entonces, usted tiene algo muy particular de Dios, particularmente, o sea, no les dice ahí les va, entonces sí, así dice, tú esto, toma este don, como dice el texto, como quiere, o sea, como Dios lo quiere usar. A cada uno le da, él le da el don, como Él quiere se lo da. Y lo dice el otro versículo, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, se está refiriendo a este cuerpo, al cuerpo físico. Es uno, no son dos cuerpos. Este cuerpo tiene muchos miembros, dice. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, y luego ya agarra así también Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es todo el cuerpo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Se está refiriendo a los miembros de la iglesia aquí ya. Y luego dice el 13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Si recuerda cuando allá al principio cayó el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la iglesia allá en Pentecostés.
ese bautismo para la iglesia. Y continúa, ¿verdad?, viniendo alguien a la iglesia. El Señor ha operado y sigue operando. Cuando es alguien parte de la iglesia, hermano, ha sido bautizado por el Señor. No hay uno, fíjese, de la iglesia de Dios que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es parte del cuerpo, es la iglesia, pero ahora lo ha experimentado. Por eso la Biblia provoca buscarlo. Si no lo ha experimentado y por ahí está, pídale a Dios: Señor, manifiéstame eso que no lo siento. Por eso el texto dice muy claro: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, o sea, en la iglesia, en Cristo, somos bautizados por ese espíritu. Ahora judíos, griegos, ahora siervos o libres, hablando ya de cualquier gente, ¿verdad?, que está dentro del cuerpo, cualquier gente, sea de cualquier nación, que está en la iglesia o que es de la iglesia. Y luego dice: y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Verso 14: pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Y luego es lo que dice aquí: si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no va a ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no va a ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. O sea, viene usted a la iglesia, Dios lo coloca en el lugar que le corresponde, como Él quiere. Eso es. Sigue diciendo: ni el ojo puede decir a la mano: no te he de necesitar, ni asimismo la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ustedes. Y a veces, ¿verdad, hermano?, así pensamos: no, yo no necesito de los hermanos. No, yo solo me basto, yo puedo. No es así, hermano. Somos un cuerpo y todos nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué le parece si ahí le paramos? Gloria al Señor. Le invito